Muy buenas tardes, amigos, amigas. Permítanme presentar mi nombre, Fabián Guzmán Proaño. Soy doctor en Ciencias de la Educación. Tengo una licenciatura en Ciencias Exactas, Física y Matemáticas. Soy profesor de Pedagogía. Además de eso, tengo un diplomado en Gestión para el Aprendizaje y tengo, entre otros, una maestría en lo que es coaching educativo. Ya, Noemí Lunes también hace qué excelente, le felicito. Hola Martín Falconi, un gusto. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema especial. Bueno, en primer lugar, mis queridos amigos, después de la presentación, ¿quién soy? 30 años de experiencia trabajando a nivel educativo de bachillerato y de básica y también de universidad. Nos ha permitido adquirir una serie de conocimientos que hoy vamos conversando, que hoy vamos a través de la ratificación con la maestría en coaching educativo, vamos conversando y poniendo al servicio de los padres de familia, las madres de familia, docentes, profesores que el día a día están con los niños, una serie de recomendaciones que podamos hacer. Sí, gracias por ese sanduchito, Martín, como bien tengas, gracias tu voluntad. ¿Qué es la dislexia? Empecemos por ahí diferenciando de lo que es la dislexia, de la disgrafia y la discalculia. La dislexia, en primer lugar, hay que entender, es un trastorno del aprendizaje. ¿Qué supone? La dificultad para leer a raíz de problemas de identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. A esto que les acabo de decir, esos problemas de identificar los sonidos del habla para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras, es el problema que se tiene a la decodificación. ¿Qué significa? Yo le doy una palabra y le digo, por ejemplo, sándwich, ¿sí? Entonces, el momento que el niño escucha este sonido de la palabra, que es el sándwich, y para comprender cómo se escribe, cómo se relacionan el sonido que yo digo, el sándwich, mira que estoy diciendo en inglés el sándwich, y en español el sánduche, el niño tiene dificultades, ¿sí? Tiene dificultades para decodificar, cambiar, entender, comprender, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Porque desconoce cada una de estos términos o las palabras o las letras que componen esta. Mateo, maestro, quiero comenzar a estudiar matemáticas. ¿Por dónde podría empezar? Con la suma y la multiplicación, mijo. Eso sí, si no te sabes las operaciones básicas no vas a poder nada. Hola, profe, me dice Pablo Mantilla. Gracias, Noemí, por compartir este live. Entonces te decía que el problema en los niños está en entender y comprender. Cuando tú le das una palabra, le das una orden, el traducir, el entender, el comprender, el asimilar, ¿qué es lo que tú le estás diciendo? La dislexia, que también se denomina dificultad de lectura, afecta a zonas del cerebro que procesan el aprendizaje. De acuerdo a los entendidos, de acuerdo a los eruditos en estos temas, dicen que en la parte frontal de nuestro cerebro. Buenas tardes, Milu Jaime, un gusto, muchísimas gracias por estar acá, también Pablo Mantilla. Dicen los entendidos que la zona del lenguaje está aquí en la parte frontal no de la cabeza, adentro del cerebro, en la curvatura que más sale del cerebro. Por eso es que cuando los niños a veces tienen problemas, dificultades al nacer y tienen problemas aquí en su cabecita, recuerden que cuando nacen pues es
una gelatina sus huesitos de la cabeza, o hay una mala formación al interior del cerebro, siempre revisan la parte interior a ver si no hay un tumor, una deformación o algo. Porque estas zonas del cerebro en donde se procesa todo lo que es el lenguaje, el hablar, el escribir, tiene que ver mucho con esto de la dislexia y la parte frontal del cerebro. Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal, ojo, nada tiene que ver que un joven, un niño, un adulto, verán que digo clarito, no solamente es cuestión del niño, del joven, sino también hay adultos que ya van entrando a la tercera edad y que empiezan a tener inconvenientes con lo que se les dice, con lo que se les habla o con lo que se les pide. Eso nada tiene que ver con la inteligencia. E inclusive, mira, está comprobado que Albert Einstein en su momento fue un niño que tuvo muchos problemas para hablar. Y mira, él no necesitó hablar sino de vez en cuando, pero llegó a descubrir y a proponer la teoría de la relatividad. Entonces, nada tiene que ver la dislexia, la disgrafia y la discalculia con la inteligencia, ¿sí? Y por lo general, también una visión normal. Nada tiene que ver, ojo, nada tiene que ver, salvo que existan problemas de visión como astigmatismo, miopía o cualquier otra situación que puede haber en cuanto a la visión, pero nada tiene que ver, ojo, nada tiene que ver la dislexia con factores físicos, llamemos así, factores físicos de la visión. La mayor parte de los niños con dislexia puede tener éxito en la escuela con la ayuda de un buen tutor, de un buen programa de enseñanza especializado, del cual hablamos nosotros ya hace algunos días. Cuáles son los procesos que los niños tienen con necesidades educativas, tienen derecho a que se les ayude, se les oriente y se les permita pues ejercer su actividad. Hola Lili, un gusto, presente, dice, bienvenida. Y otra que es un aspecto fundamental es el apoyo emocional. Eso también juega un papel muy, muy importante porque cuando a un niño, mira, que sin tener ningún tipo de dificultades, ¿qué ocurre? Que se le empieza a ofender, a humillar, a bajar su autoestima, todo, tiene problemas, no se diga con un niño que per se ya tiene alguna dificultad y si nosotros empezamos a ofender, a humillar, a lastimar su autoestima, pues va a tener unas recaídas muchísimo más fuertes. Por eso, padres de familia, madres de familia, hermanos, ahí voy a meter un poco de sal en la herida. Los hermanos mayores, disculpen, son los primeros que lastiman a esos niños que tienen necesidades educativas. Porque en vez de ser un apoyo, empiezan a burlarse, empiezan a mofarse, empiezan a hacer cháchara, burla de sus problemas, pues la verdad no apoyan, no ayudan en nada. Porque un factor emocional, el apoyo emocional, es importantísimo. Y lamentablemente los hermanos son a los cuales hay que corregir, papacitos, ¿sí? Docentes, los compañeros de clase, hay que corregirles, hay que orientarles para que no cometan errores con esos niños. Aunque la dislexia no tiene cura, la evaluación e interpretación tempranas, que es el tema de hoy, evaluación temprana o diagnóstico temprano de la dislexia, pueden producir mejores resultados y ayudarles para que los niños puedan salir adelante. En ocasiones, el reconocer la dislexia, la disgrafia, la discalculia,
no se diagnostica durante años. Pasan desapercibidos, así, sin más ni más. No hay ningún tipo de situaciones que les ayuden, e inclusive muchos docentes los creen a los niños que son retardados en la escuela. Ya vamos a hablar de eso específicamente en un punto, ¿sí? Y como decía, de pronto no se puede diagnosticar durante años y permanece sin ser identificado hasta la adultez, pero nunca es tarde para ayudar. Siempre es importante, siempre se puede hacer. Entonces ahora vamos a los síntomas, porque vamos entrando poco de teoría y vamos directo, como se dice. Dos cucharas de caldo y mano a la presa. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que usted debe reconocer, papacito, mamacita, profesor? Los signos de dislexia pueden ser un poquito difíciles de reconocer. Inclusive usted debería empezar antes de que vaya a la escuela. Pero hay unas señales que son muy importantes que pueden indicar que hay un problema. Una vez que el niño alcanza la edad escolar, es posible que el maestro sea el primero en notar el problema, porque ya saben, en clase se le pide que pase a la pizarra, que tome una nota en el cuaderno y no puede, tiene dificultades. Pero eso, ¿por qué dejamos? Porque los niños de 3, 4, 5 añitos, nosotros en casa como padres de familia no le ayudamos a tener una estimulación temprana en lo que se refiere a la lectura, a la escritura, a contarle cuentos, de tal manera que el niño a la edad de 2 años, 3 años, 5 años, el niño pueda ir desarrollando y nosotros darnos cuenta si el niño retiene quiénes son los personajes, cuál es el ambiente, cómo se llaman de pronto los actores. Entonces, ahora, la gravedad puede variar, ¿sí? Pero la afección suele volverse más evidente cuando el niño empieza o ya comienza a aprender a leer. Antes de la escuela, cuando el niño no entra todavía a la escuela y usted, papacito, usted, mamá, tiene la posibilidad de ver, de ayudarle a su niño a detectar algún problema de dislexia, ¿sí? Hay algunos signos que les voy a indicar este momento. Tardar en comenzar a hablar, ¿sí? Hay niños que la edad de 2, 3 años, 4 años no hablan. Hay que entender y ver qué está ocurriendo. Puede ser que el papacito, la mamacita, todo le haya enseñado en señas. Y todo, ¿no es cierto? En caras, gestos, mímica y todo, pero el papacito por comodidad, la mamacita por comodidad, no le ayuda al hijo a que hable. Entonces, cuando llega a la escuela se topa con una piedra en la cual tiene que responder, ¿sí? Tiene que responder a ciertas preguntas del profesor y no puede hablar. Aprender palabras nuevas a un ritmo lento, ¿sí? El niño de 2, 3, 4 añitos tiene que aprender una serie de palabras nuevas, por lo menos 1, 2 cada semana, y entender su significado, qué es lo que para él significa, qué es lo que representa y cómo lo relaciona en su vida diaria. Otro síntoma que usted tiene que darse cuenta es que hay problemas para formar palabras adecuadamente, como invertir los sonidos de las palabras o confundir palabras que suenan de forma parecida. La pa con la va, ¿no es cierto? La ja con la ga. Ahí debemos entender y comprender palabras, ¿no? que se le hace. Ahí hay estudios que normalmente se le debe hacer al niño para ver si confunde. De hecho, en la semana anterior hicimos este ejercicio aquí en una matriz, viendo una matriz en la cual presentamos una serie de letras y que el niño tenía que reconocer la P, la B, la D y la Q, ¿no? Y saber reconocer e identificar. Algunas personas me enviaron, y la verdad, adultos jóvenes,
y adultos mayores, pues la verdad no podían, se confundieron muchísimo. Problemas para recordar o decir nombre de las letras, los números y los colores. Papacito, si su niño ya usted le empieza a enseñar la A, la E, la I, la O, ¿no es cierto?, la U, y usted le muestra ya el gráfico de la letra, de una manera, la A, la E, le va indicando en un molde de letra, y el niño no reconoce esa letra, bueno, algo está pasando. Si en el transcurrir del tiempo, unos 15 días, un mes, no reconoce las letras o confunde la A con la E, la I con la U, bueno, algo está ocurriendo. Igual los números, ¿no? Si el niño no identifica el número 1, del 2, del 3, del 4, qué significa el 5, no identifica los números o confunde el 3 con el 8, por ejemplo, el 6 con el 9, ¿sí? No puede identificar qué mismo número es. Papacito, tome mucha atención, por favor. Estas recomendaciones, como les digo, es antes de entrar a la edad escolar. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño ya entra a la escuela? Vamos a pensar que entra primero a primero de básica, que estamos hablando más o menos de ya unos 4 o 5 años, ¿sí? Y el niño, usted le empieza a leer y tiene un nivel de lectura muy por debajo del que se espera para su edad, en comparación con otros niños, ¿sí? Está empezando a leer, pero sucede que su lectura es dicotómica o es silábica. ¿Qué significa esto de silábica? Que empieza a leer, por ejemplo, u, ana, be es que, tú, y, jo, escuela. Entonces, fíjate, aquí hay esta, cuando el niño empieza a silabiar de esa manera, ya en un segundo, tercero de básica, ya hay problemas. No se diga más si ya llega a sexto, séptimo de básica, pues ya la cosa está un poquito fregada. Elías Velázquez, un gusto, hola, desde Bolivia, saludos Bolivia. La verdad, creo que voy a tener que irme a vivir en Bolivia, tengo grandes y gran cantidad de amigos bolivianos. Otra, los problemas que se presentan en la dislexia, en la discalculia, son los problemas para procesar y comprender lo que escucha. Hola, potito de bruja. A mí me pasa que, por ejemplo, tengo que poner 6 y pongo 7 o 5, pero me doy cuenta. Ya, entonces, gracias por estar acá en este tema. Sí, verás, en cuanto al poner el 6, pones 7 o 5, ya puede ser problema de ubicación de los números. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que cojas, mira, unas pinzas, no tengo acá este momento, me hubiera gustado, unas pinzas de ropa, de madera, ¿sí? De madera, y le pones, si quieres le haces unos cartoncitos pequeñitos de 3x3, de 5x5, y lo colocas en unas pinzas de ropa, y les vas poniendo como en el billar, ponen así los números de arriba, vas poniendo 1, 2, 3, 4, 5, y les vas ubicando. De pronto ahí tú vas a sentir que es el 1, el 2, el 3, y con el número que está ahí dibujado, y te vas a reconocer de mejor manera. El problema contigo, potito de bruja, sería que el 6 me confundas con el 9. Ahí sí la cosa se pone más seria. Si me confundes con el 7, con el 5, es cuestión solamente de conocer la ubicación de los números, ¿no es cierto?, del 1 al 9.
¿ya? Entonces ahí no hay ningún problema muy grave que digamos. ¿Sí? No podríamos decir que es dislexia, más bien podríamos decir que es un poquito de ubicación de los números, ¿sí? Nada más. Ni discalculia tampoco, ni discalculia porque es solamente la ubicación de los números. Dificultad para encontrar la palabra correcta o formular respuestas a preguntas. Tú le lees un pequeño, el profesor en la escuela les cuenta la historia de la independencia de América Latina por parte de Simón Bolívar, de Sucre, San Martín, y les va contando la historia, pero no una larga, muy corta. Y por ejemplo le dice, el profesor pregunta y dice, ¿cómo se llamaba el libertador? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el libertador del cual estábamos hablando? Y los niños se quedan ahí pensando cuál era quién era. No, entonces esa falta de retentiva, solo de escuchar, podríamos nosotros pensar que hay un poquito de esto que les digo de dislexia, ¿sí? Entonces, y también otra cosa, si en el cuento que les hace, el relato que les hace de lo que es la independencia de América Latina, y le va contando, a ver, que primero quien se independizó fue Quito, que después de eso vinieron las batallas en Lima, que después de eso las batallas de Bogotá, en Carabobo, las de Caracas, ¿sí? Más que Caracas, Carabobo, y luego de eso pues con San Martín en Argentina y en Chile. Y Bolivia, pues perdón, antes de que me jalen las orejas me estaba olvidando. Bolivia, ¿no es cierto?, también con su emancipación. Y el profesor pregunta, a ver, ¿qué país, qué ciudad primero se emancipó, tuvo la independencia española? Y los niños no recuerdan, o que les den el orden, no lo recuerdan mucho. Es falta de retentiva. Entonces ahí hay que ponerse a pensar que algo está ocurriendo porque hay problemas para recordar secuencias de cosas. Hay dificultad para ver y ocasionalmente escuchar similitudes o diferencias entre las palabras, ¿sí? Por ejemplo, si empiezas tú a hablar de casa, gracias por ese me gusta, muy amables, muchísimas gracias. Empiezas a hablar de similitudes, por ejemplo, el cazador salió de su casa y se fue a cazar venados. Ahí hay tres palabras, ¿sí?, dignas de análisis. Cazador, casa de habitación, de habitación, y caza con Z, que es de cazar, ¿sí? Y mucho más si es que y el cazador salió de su casa a cazar un venado para casarse. Mira, hay 4 connotaciones de una sola palabra en una frase que el niño tiene que entender y comprender de qué se trata cada una de ellas, en cuál es el contexto, ¿sí? La casa de habitación, la casa de casar, la casa de casamiento, de matrimonio, sinónimo de matrimonio. Entonces, cada uno, y el cazador, ¿no? Y el cazador, bueno, en este caso, que hay que entender. Entonces, es importante que el niño aprenda a comprender, a entender las similitudes y las diferencias de las palabras. Otra situación que de cajón muchas ocasiones los profesores lo evidencian es la incapacidad para pronunciar una palabra desconocida, ¿sí? Tú vas y le dices, ¿sabes qué? Hoy nos vamos a ir donde el otorrinolaringólogo. Repite. Y de Otto no pasó, ¿sí? O dice cualquier barbaridad porque no puede traducir, o un refrán, ¿sí? O un refrán que se le pida, ¿no?
3 tristes tigres comían trigo, tragaban trigo en un trigal. Y el niño pues, se borró el cassette. Entonces, eso tienes que tener mucho cuidado, eso tienes que revisar. La otra es la dificultad para deletrear. Sí, exacto, gracias Noemi. Entonces, la dificultad para deletrear. Hoy en día, de acuerdo a los expertos, ya dicen que no, al niño ya no se le debe enseñar a deletrear, ¿sí? A separar en sílabas, sino que ahora hay que enseñarle todo fonéticamente, la palabra completa. Pero si a pesar de eso el niño no puede deletrear, ¿sí?, una palabra, pues habría que ver qué está ocurriendo, qué está pasando. Otra característica de la dislexia es que tardar más tiempo de lo habitual en completar tareas para que conllevan a leer o escribir, ¿sí? El niño tiene que hacer tareas, tiene que hacer una copia, como decimos nosotros, tiene que hacer una redacción, y el niño empieza a demorarse muchísimo más tiempo para completar ese párrafo, para leer o para escribir, y si es algo de matemáticas, el hecho de que se tarda mucho en razonar para escribir las respuestas o comprender el problema, hay que revisar. No hay que ir directamente a la discalculia. Ojo, por favor, profesores, no es un problema de discalculia. Hay que empezar desde las bases. Puede ser un problema de dislexia, ¿sí? Y eso conlleva a la disgrafia, es decir, a la dificultad de escribir porque no entiende los conceptos de las letras que está escribiendo y de los números que está escribiendo. Y luego de eso evitar actividades que conllevan a leer. Huyen. Elías Velázquez, muchísimas gracias, César Rosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que tú le dices, vamos a leer un libro, y corren, huyen, no leen. ¿Sí? Evitan el leer, evitan el hacer este tipo de lecturas. Y pues ya los jóvenes, como te digo, los niños, ya podemos sospechar en algo. Ahora, les decía que estas son unas indicaciones para ver la posibilidad de que un niño en edad antes de la escuela o durante la escuela, en la básica, por favor, estoy refiriéndome a la básica, tenga alguna dificultad, algún problema que pueda ser referente a la dislexia. Pero, no crean que esto es solamente de los niños, no jóvenes. Los adolescentes de octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero de bachillerato, los de prepa, si hay algún mexicano por acá que me esté viendo, no crean que están exentos de estos problemas. O los papacitos, los abuelitos, ¿sí? Algunos le echan la culpa a la edad, pero no es así. Los signos de la dislexia en adolescentes y adultos son similares a los de los niños, pero tienen otro tipo de connotación que les voy a indicar. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la dificultad para leer, ¿sí? Toman un libro, los adolescentes en especial, cuando no pueden leer, y acá en la Fundación nosotros ayudamos justamente en técnicas de lectura. Y ahí nos damos cuenta cuando vienen a pedirnos que les ayudemos en matemáticas, por ejemplo, nos damos cuenta que el problema no es de matemáticas. El problema no es de multiplicaciones, el problema no es de suma, el problema no es de multiplicación, de división, no. El problema es que no pueden leer. Si yo le pongo un 3x más 2y es igual a 8, el niño, el joven, no entiende y no comprende el significado de la X, de la Y, ¿sí? Y no sabe leer. Inclusive cuando leen matemáticas y tenemos 2x al cuadrado más 3x menos 7, dicen 2x
a la 2. Es que no es, hay que saber leer matemáticas, hay que saber leer matemáticas, hay que saber escribir matemáticas y saber leer lo que se escribe. Entonces, el 2, cuando es exponente, se debe nombrar al cuadrado, al cubo, a la cuarta. ¿Para qué? Para dar la connotación de que está más arriba. Entonces, el niño que no aprendió esto, el joven, el adolescente de octavo, noveno, décimo de básica, que no aprendió a expresarse de manera correcta en matemáticas, no sabe leer. Y ese es el punto, dificultad para leer. Y cuando se le pide que, y esto nos ha ocurrido mucho, cuando le decimos, por favor, escribe 1/2, no es 1/2, es 1/2, es 3/4, es 7/8, porque cada fracción tiene su significado y tiene una forma especial de expresarse. Entonces, cuando los niños leen, los adolescentes en la escuela, en el colegio, leen 1/2, 7/8, y le preguntamos qué significa, no sabe, es porque justamente no entiende, no comprende lo que es. Es decir, el problema no está en las matemáticas, el problema está en la dislexia. Y peor si se le pide que lea en voz alta. Sí, se le pide que lea en voz alta y el niño pues no sabe leer, o ahí es cuando nos damos cuenta que el niño cambia los números, cambia las letras, ¿sí? Un 8P más 2Q, y resulta que el niño les vea las 2P's o las 2Q, ¿sí? O si les ponemos las P, las Q, las D y las B en un mismo ejercicio, ese joven es cadáver, ¿por qué? Confunde, si tiene dislexia, confunde las letras y no puede resolver. Ahora, otra, la lectura y escritura son lentas y dificultosas. Hay adolescentes, jóvenes que van a la universidad, que nos ha tocado en estas últimas pruebas transformar, que tienen total dificultad para leer y tienen unas lecturas y escrituras muy lentas. De tal manera que en los 20 segundos que tienen que responder una pregunta, no pueden ni leer completo, ya se les pasó y se les acabó esa pregunta, o se demoran más de la cuenta y pierden todo el esquema del test o la prueba. Problemas para deletrear, que ya les decía, ¿sí? Y aquí vamos uniendo las dos, dislexia con discalculia. Cuando se le pide a un niño que lea un polinomio y no puede leer 2x cubo más 5x cuadrado más 3x menos 7, ¿sí? Y empieza no sabe diferenciar cada uno de los monomios, ¿sí? Eso es similar a no saber deletrear. Entonces el problema no es de matemáticas, el problema está en la dislexia, está en la lectura. Evitar actividades que conllevan leer, que ya hemos dicho, y es por eso que los profesores de lenguaje envían a leer y piden que lean en voz alta, y ahí se dan cuenta de que tienen dificultades para leer. Mala pronunciación de nombres o palabras o problemas para recordar palabras. Esto es muy, muy importante. Ya un niño de séptimo, octavo, noveno o décimo de básica, que empiece a hablar bonito, que empiece a verán, ayer me fui híjole, ese muchacho directo a hacer un estudio de necesidades educativas, porque puede que sea un frenillo, puede que sea un problema del aparato bucal, pero generalmente esta mala pronunciación de nombres o palabras se da por el hecho de que confunden, ya les digo, confunden la P con la B, con la D, con la Q, confunden las letras, ¿no? Confunden las letras y en vez de decir, por decir, pala, ellos le encala. ¿Por qué? Porque la P no le ve P, le ve Q.
le ve al revés. Entonces eso ya nos lleva a entender que cuando hay una mala pronunciación de las palabras, el niño puede tener problemas de dislexia. Y la otra, pues que ya hablamos, el recordar palabras. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna consulta, háganla, por favor. Que esto es para compartir. Bueno, problemas para comprender bromas o expresiones que pueden no ser fáciles de entender o a partir de palabras específicas o modismos. Como por ejemplo, este tema es pan comido. Y te dicen, se puede confundir con palabras de visión. Ahí, gracias. Desde Ecuador, la costa, muchísimas. La costa va desde Esmeraldas hasta El Oro, que parte de la costa ecuatoriana. ¿De qué estamos hablando aquí? Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Guzmán Proaño, soy doctor en pedagogía y máster en coaching educativo. Estamos hablando de la dislexia el día de hoy, causas y síntomas que se pueden presentar en niños, jóvenes y adultos. Pues, órale, a ver si es de Chone, quiero ver el machete. Si es de Chone, quiero ver el machete. Entonces, mira, vamos a ver si me entiende esta persona que me dice D6Tech, JXD, Jordi, que me dice que es de Choni. Entonces, mira, lo que yo acabo de decir, problemas para comprender bromas o expresiones, ¿sí? Que no son fáciles de entender. Si es de Chone me va a entender, porque yo le estoy diciendo, a ver, indícame el machete. Y esta persona me va a entender. Los niños, los jóvenes, cuando estamos hablando en clase y decimos algo, modismos, decimos cosas que son frases que se pueden entender, decimos, por ejemplo, esto es pan comido. Y no entienden, ¿qué dice el profe? Que vamos a traer pan o que vamos a comer pan, cuando en realidad eso significa que es fácil, ¿no es cierto? Entonces, mira, los niños de ya edad escolar tienen que entender y comprender este tipo de situaciones. La otra también que acá es importante, tardar más tiempo de lo habitual en completar tareas para que conllevan leer o escribir. Dificultad para resumir una historia. Ojo, que esto es muy diferente de los niños. En los niños tú le cuentas una historia y este niño tiene que expresar y decir, reconocer lugares, reconocer personajes, reconocer tiempos. Pero en cambio, ya en un niño de séptimo, octavo, es lo bueno la repetición de una misma lectura hasta que lea fluido. Mi querida Noemí, siempre y cuando primero haya aprendido a leer. Porque si me empieza a silabear y toda la lectura va con sílabas y sílabas y sílabas, no hay mejora. La lectura se le puede repetir 2, 3, 4 veces, siempre y cuando en la primera lectura, se le permite silabear, en la segunda se le permite deletrear, pero ya en la tercera tiene que cerrar las palabras. Cerrar las palabras y cerrar las oraciones. Y aquí viene lo bueno de los puntos los signos de puntuación. Los signos de puntuación, ¿qué es un punto? ¿Qué representa un punto? ¿Qué representa una coma? ¿Qué representa un punto y coma? ¿Qué representan los dos puntos? ¿Qué representa un signo de admiración? Un signo de pregunta. Entonces, sí, la repetición se le puede hacer, pero tiene que ir desarrollando. Desde sílabas, luego pasamos a deletrear y por último ya me tiene que leer las palabras por palabras y al final ya me tiene que leer todas las oraciones. ¿Sí? Ya. Entonces te decía que la dificultad para resumir una historia. El niño acá tiene que resumir, tiene que desarrollar esa capacidad, esa destreza, esa competencia que se llama de la sintaxis. Yo le relato el cuento de la avenida de Colón a lo que era América.
Y el niño tiene que, perdón, y el niño tiene que reconocer personajes, lugares, sitios importantes, y lo que tiene que hacer es resumir. Eso se llama síntesis. Pero ese resumen tiene que ser coherente, tiene que ser muy bien elaborado desde qué hizo Colón, en cuántas barcas salió, a qué punto de lo que ahora es América llegó y de ahí qué hizo. ¿Sí? Entonces tiene que resumir. No es que primero llegó a América, después fue a pedirle que le ayude la reina y después de eso compró 3 embarcaciones o compró 5, pero como estaban muy caras le rebajaron a 3, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un resumen de la historia coherente. Otra, problemas para aprender un idioma extranjero, ¿sí? Al margen de que haya tenido la oportunidad de que este niño pueda aprender un idioma extranjero, yo en mi caso me declaro, ¿no? Yo tuve que aprender inglés cuando iba a ir la primera vez para los Estados Unidos, porque en el colegio me enseñaron a mí con un libro que no voy a dar el nombre, pero siempre era con la señorita Yamaha, en primer curso, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, hasta cuando llegó a sexto una señorita de los Estados Unidos, de la cual me enamoré, el típico enamoramiento del estudiante de la profesora de inglés. Esta señorita muy bella, muy hermosa para ser profesora de inglés. Y ahí recién entendí que ha habido otros verbos más que el verbo to be. 6 años me tuvieron enseñándome el verbo to be. I am, you are, to, his, no sé qué. Imagínense. Entonces, pero, ¿qué sucede? Si un niño de edad de 3, 4 años, 2 añitos, le enseñas a hablar inglés y aprende el inglés de manera muy fluida, muy suave, no podemos pensar que ese niño tenga un problema de dislexia. Pero ya un muchachito de séptimo de básica, octavo, noveno, ya del bachillerato, de la prepa, que no tenga conocimientos básicos de inglés, que pueda expresarse, hablar en inglés de manera coherente, habrá pues que ver qué está ocurriendo. La otra, la dificultad para memorizar. Este es otro inconveniente muy serio, ¿sí? Y la dificultad, o sea, se le cuenta algo, se le dice algo y sucede que ese ratito se acuerda y después mañana, como a veces me pasa a mí, ¿no? Cuando estoy en las clases de matemáticas, ayer que estábamos viendo, y me olvido, profe, estábamos viendo logaritmos, rebobino y me acuerdo. Pero en cambio, una persona que tiene problemas de dislexia no se acuerda. O la otra cosa que les sucede mucho a los viejitos, con todo respeto a nuestros abuelitos, que está conversando ese rato. Estamos conversando en la mesa de que qué le pasó a la prima, de qué le pasó al hermano, de que el vecino, todo. Y ese rato se olvidan. Ponen atención, pero se olvidan. Y al otro día en el almuerzo dice, ¿ve, te enteraste lo que le ha pasado al vecino? Y pobre la María, ve lo que le ha ocurrido. Abuelita, de eso hablamos ayer. No, pues no, yo no me acuerdo que hablamos ayer. Entonces, fíjate, esos problemas con la abuelita, con el abuelito, hay que saber manejarlos, porque ese sí es un problema de dislexia. Es esa falta de memoria en la cual ese momento no se acuerda, pero tiene una memoria a largo plazo que mañana se acuerda, pasado se acuerda, en un mes se acuerda de cómo estábamos sentados a la mesa, qué estaba comiendo el uno, qué estaba comiendo el otro, qué pasó, que quién regó la comida, que quién se sirvió más del café y todo, y se acuerda. El problema ese de ahí es que si mañana necesita una información,
no lo recuerda. O si ese momento necesita, no lo recuerda y se acuerda en una semana, en 15 días, porque su memoria a largo plazo es la que está funcionando y no su memoria a corto plazo. Y la otra, pues que ya les he contado, que es la dificultad para resolver problemas matemáticos básicos, acertijos. Perdón. Lo que pongo yo en mis videos de TikTok, ¿no? Encuentre las diferencias, encuentre el error, o se les pide resolver un problema, que es otro que ya voy a empezar a poner en mis TikToks también, a resolver problemas, pero de manera lógica, ¿sí? Entonces, no pueden resolver de manera inmediata y están pensando y a los 2-3 días recién entienden y comprenden, es porque hay algún problema. Entonces, ahora, ¿cuándo consultar al médico? Pues si bien la mayoría de los niños están listos para aprender a leer en la etapa de jardín, de infantes o primer grado de básica que se llama, con frecuencia los niños con dislexia no pueden comprender los conceptos básicos necesarios para esa actividad en esa etapa. Lo que les decía, se les da órdenes que vayan a arreglar su dormitorio o que arregle su mochila, que arregle su ropa, que guarde sus zapatos, que traiga algo que se le ordena. No puede, pues ya hay que hablar con el médico y si su nivel de lectura es por debajo de lo que espera su edad, o si notas otros signos de lo que ya te he dicho. Bueno, acá inclusive de manera virtual podemos ayudarles, ¿sí? Ya saben cuál es mi número de WhatsApp, que les pongo todos los días en ¿cómo se llama? En las clases de matemáticas, en el viejo de matemáticas, que podrían ustedes pues ahí hacerme la pregunta o también acá poner consultas por comentarios internos que se hacen. Pero cuando no se diagnostica ni se trata este trastorno a tiempo, las dificultades para leer que se presentaron en infancia continuarán inclusive hasta la edad adulta. ¿Sí? Las causas, dicen algunos, no sé, no está comprobado, que la dislexia puede ser hereditaria, ¿sí? Puede ser hereditaria. No está muy comprobado, un 50-50 se pelea en este tema y parece más bien estar relacionada con ciertos genes que afectan la forma en que el cerebro procesa la lectura y el lenguaje y con factores de riesgos presentes en el entorno. Factores físicos, como les decía, un posible frenillo, problemas en la garganta, en las cuerdas bucales, que es lo primero que hay que hacer. Hay que ir donde el médico. Y estos factores de riesgo son los siguientes. Vamos a ver, papacitos, mamacitas, tienen que tomar muy en cuenta esto. Primero, los factores de riesgo de la dislexia son los siguientes. Antecedentes familiares de dislexia u otras dificultades de aprendizaje. Hermanos mayores, primos, tíos, ¿sí? Que tienen problemas para leer, o sea, se trataban cuando están leyendo o no pueden leer, salvo que en un rato de esos, que es permanente me refiero, ¿no? Ítalo, para estudiar, ¿qué? No sé. ¿Qué es eso? ¿Un regalo? Ítalo, o qué es, no sé, si me ayudas, porfa, ahí hay una cosita roja, creo que es una flor, algo. Ya, entonces, primero, antecedentes familiares de dislexia u otras dificultades de aprendizaje. Nacimiento prematuro o bajo de peso al nacer, ¿sí? Exposición a la nicotina, a sustancias sujetas a fiscalización, otro tipo de drogas, a bebidas alcohólicas, a una infección durante el embarazo que puede alterar el desarrollo cerebral del feto, o diferencias individuales en las partes del cerebro que permiten la lectura, que como ya les dije es la parte anterior, detrás de los ojos, aquí detrás de los ojos, en lo que es del cerebro, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver.
Complicaciones que se pueden presentar. La dislexia puede ocasionar una serie de complicaciones, entre ellas problemas para aprender, como ya decíamos, debido a que la lectura es una habilidad básica para muchos otros materiales escolares. Creo que llegó por completo mi pregunta. No, no llegó, solamente llegó para estudiar. No sé qué me quisiste decir, Ítalo. Entonces te decía que cuáles son las complicaciones. Las complicaciones de la dislexia son las siguientes: problemas para aprender. Debido a que la lectura es una habilidad básica para muchas de otras acciones escolares, un niño con dislexia se encuentra en desventaja en la mayoría de las clases y es posible que le sea difícil seguirle al ritmo del resto de compañeros. Problemas sociales. Si no se trata la dislexia, puede causar baja autoestima, problemas de conducta, ansiedad, agresión y retraimiento hacia amigos, padres y maestros. Problemas en la adultez. Un niño puede verse impedido de alcanzar su potencial cuando crezca si no puede leer ni comprender lo que está leyendo. Puede tener consecuencias educativas, sociales, económicas a largo plazo. Los niños que tienen dislexia están expuestos a un mayor riesgo de sufrir trastornos de déficit de atención como hiperactividad, el famoso TDAH que ya hablamos, y viceversa. Un niño que tiene TDAH y puede llegar a cubrir, a completar sus problemas con una dislexia. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede causar dificultad para mantener la atención, como también hiperactividad y conducta compulsiva, lo que puede hacer que sea más difícil para tratar la dislexia. ¿Sí? Un diagnóstico. No existe una sola prueba que pueda diagnosticar la dislexia. No. Hay que hacer una serie de estudios, hay que hacer una serie de análisis, de pruebas que le permita pues al niño realizar y que nos permita a nosotros como docentes, como profesionales en estos temas de necesidades educativas, el comprender qué está pasando con el niño. ¿Existe una sola prueba que puede diagnosticar? No existe. Me están haciendo esa pregunta. No, no existe. Hay que tener en cuenta varios factores como el desarrollo de su hijo en temas educativos, historia clínica, desde su nacimiento, antes, la concepción y todo. Probablemente el médico le tenga que hacer preguntas sobre estos temas y quiera saber sobre las enfermedades hereditarias de la familia, entre ellas si algún miembro de la familia tiene dificultades de aprendizaje. ¿Cómo es la vida en el hogar? El médico puede pedirle una descripción de la familia y la vida en el hogar, como quienes viven en el hogar y si hay problemas. Muchas veces la dislexia no es dislexia. Está ocasionado por el retraimiento del proceder de papá, mamá en casa. Entonces el niño es una forma de rebeldía ante lo que está ocurriendo. Papá llega borracho, le insulta a mamá, mamá también le grita y les grita a todos, ¿no es cierto? Ordena de mala manera, pide a gritos las cosas. Entonces el niño no es que tenga dislexia, sino que es un problema más bien de carácter social de la vida en el hogar. Cuestionarios. Es posible que el médico le pida que no solamente al niño, sino también a los miembros de la familia o a los maestros que respondan a algunas preguntas por escrito. Sí, y de hecho es lo que nosotros hacemos cuando vienen niños con necesidades educativas. No solamente el niño tiene que hacer, al niño le tenemos que hacer el diagnóstico. Muchas ocasiones son los padres de familia, los hermanos, que es lo que decía yo hace un momento, son los causantes de ciertos problemas en el hogar con los niños, porque ellos esconden ciertas acciones contra los niños. Entonces, cuando nosotros les hacemos consulta también a los hermanos, ahí descubrimos que el problema no es del niño, el problema es del hermano mayor, que generalmente es del hermano mayor
el tonto que no sabe cómo actuar con su hermano menor y lo trata de diferentes maneras. Es posible que se le solicite también que haga pruebas para identificar habilidades de lectura y lenguaje, que es lo que nosotros hacemos en la fundación. Bueno, ya en el resto ya son pruebas de carácter físico, como pruebas de visión, audición, cerebrales, con nuestra neurocirujana infantil que tenemos, hace una serie de pruebas, revisiones para ver si tiene algún problema neuronal, ¿no? Ella es la profesional y sabe cómo hace, ahí sí ya no me meto yo, solamente de lejitos, de tal manera que con estas pruebas se puedan determinar si hay trastornos que pueden ser la causa, uno de los motivos de dificultades para la lectura del niño. Análisis psicológico, en el cual nosotros le podemos hacer preguntas al niño para comprender su estado de salud mental, ¿sí? Esto puede ayudar a determinar si los problemas sociales, la ansiedad o la depresión limitan las habilidades del niño. Y lo que nosotros hacemos desde la fundación es pruebas de lectura y otras habilidades académicas. Hay unas pruebas especiales, ¿sí?, que se realizan a los niños, empezando desde dibujos básicos hasta unas, no sé si me vayan a entender, son unas pruebas especiales con preguntas preelaboradas que tienen un tiempo de respuesta y nosotros con cronómetro en mano vamos viendo cuánto tarda en responder para identificar su coeficiente intelectual por un lado y por segundo lugar pues ver si tiene alguna dificultad de estas. ¿Sí? Entonces estas pruebas didácticas son las que nosotros realizamos, o un profesional psicopedagogo, un psicólogo educativo es el que sabe y que puede hacerlo tranquilamente. Y el tratamiento, como les dije, no hay una manera conocida de corregir la dislexia. Pero si fuera ocasionada por una anomalía cerebral preexistente, ahí ya entra pues la neurocirugía, la neuróloga, el neurólogo, ¿sí? No el psicólogo, cuidado, no el psicólogo clínico, sino que cuando se evidencia una anomalía cerebral física, entra el neurólogo a intervenir, si es posible con medicamentos, hasta detectar si es que ya pues, la situación es bastante complicada, ¿sí? Pero lo importante es la detección y la evaluación tempranas para determinar las necesidades específicas y el tratamiento adecuado que puedan tener éxito. En cuanto a las técnicas que se pueden hacer, hablaremos la próxima semana, ¿sí?,